Hablar del Titanic es hacer referencia al mayor naufragio del siglo XX, un evento catastrófico que pasó a ser leyenda. Pero, ¿cuál es la verdad detrás del mito y cuáles fueron las historias reales de la gente que navegó en esta importante embarcación? El Titanic fue un transatlántico británico que estaba listo para surcar los mares en 1912, donde tenía como principal objetivo transportar pasajeros y correo desde Southampton hasta Nueva York. Este navío fue construido en el astillero Harland and Wolff en Belfast, Irlanda, y se le consideró como un verdadero prodigio de la ingeniería de la época, del que se llegó a decir que ni siquiera Dios podría hundirlo, e incluso ostentaba el título del buque insumergible. Lo cierto es que más allá de estas especulaciones, el RMS Titanic fue el barco más grande a flote durante su viaje inaugural. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Inglaterra con 2.223 pasajeros, pero tan solo 4 días después, la embarcación chocó con un iceberg y se hundió, por lo cual murieron 1.514 personas, mientras otras 709 sobrevivieron, soportando temperaturas bajo cero en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Tras este incidente se tejieron una gran cantidad de excéntricos relatos y obviamente curiosas coincidencias que alimentaron el oscuro destino que envolvió a este naufragio. Una de las historias más conocidas relacionadas con la tragedia del Titanic nos lleva hasta la novela Futility or the Wreck of the Titan. Este libro fue escrito por el autor norteamericano Morgan Robertson y en él se relata una catástrofe muy parecida a lo que le sucedió al Titanic. Este libro fue publicado en 1898 y en él se habla de un crucero llamado Titán, cuyo nombre obviamente nos trae a la mente a lo que posteriormente se conoció como el Titanic, pero las coincidencias del relato de Robertson van más allá y nos llevan hasta las características técnicas casi idénticas entre el barco de ficción y lo que fue el Titanic, que naufragó a comienzos del siglo XX. Según el libro, el Titán tenía 240 metros en comparación con los 268 del Titanic. Como nos damos cuenta, las cifras son bastante similares. Según la obra de Robertson, el Titán tenía 40.000 caballos de vapor, en contraste con los 46.000 del Titanic real. Además, el barco de ficción podía transportar a 3.000 pasajeros, una cifra relativamente cercana a los 2.223 que finalmente transportó el Titanic en su viaje de inauguración. Pero además de las coincidencias de esta obra literaria, otra de las grandes leyendas que se tejen sobre el siniestro nos hablan de la maldición de una momia egipcia que aparentemente era transportada en el Titanic. Cuenta el mito que aparentemente en las bodegas del Titanic se transportaban restos de una momia relacionada con la deidad Amon-Ra, que fue venerada en Egipto durante la dinastía 11. El descubrimiento de su sarcófago en Luxor trajo consigo una maldición para todos los que se acercaran a él, ya que después de hacerlo fallecían en extrañas circunstancias. De hecho, estos restos se llegaron a exhibir en el Museo Británico, donde sembraron el pánico entre algunos trabajadores y visitantes, por lo que ningún otro museo quería tenerlos. Su rastro nos lleva hasta un arqueólogo estadounidense que aparentemente se embarcó con esta momia en el Titanic y finalmente pereció en el fondo del Atlántico Norte junto a más de 1.500 pasajeros. Finalmente, el halo de misterio sobre el Titanic nos lleva hasta los sueños premonitorios que tuvo el espiritista William Stead,
quien curiosamente soñó con el hundimiento de un enorme barco en 1892. Curiosamente, una edición de ese mismo año de la revista Review of Reviews publicó la historia ficticia de un accidente que involucraba a un buque de la compañía White Star Line. En este extraño relato, titulado Del Viejo al Nuevo Mundo, un navío llamado Majestic llevaba a una clarividente que anticipaba el choque de un barco con un iceberg. Esta mortal coincidencia concluyó con la vida de Stead, quien fue uno de los viajeros ahogados durante el accidente del Titanic en la madrugada del 15 de abril de 1912. Es decir, este vidente soñó con el accidente del barco donde falleció. La maldición del Titanic nos demuestra que hay algunos sucesos históricos repletos de curiosos detalles que nos develan una realidad más que inquietante. Mi nombre es Alejandro Bernal y pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S. Si disfrutaste este video, no olvides darnos un me gusta en la parte inferior. También puedes compartir este material, eso nos ayudaría bastante. Y si quieres estar pendiente de los nuevos videos de Esteban Cruz, también del maestro Juan Jesús Vallejo y desde luego de quien les habla, no olvides suscribirte a nuestro canal.